Hola, estimados alumnos del Colegio Juan Enrique Pestalozzi. En esta oportunidad, dentro del curso de Historia Universal, vamos a tratar el tema relacionado a la Revolución Rusa, específicamente para los alumnos del quinto año de secundaria. Sabemos que la Revolución Rusa es el derrocamiento del régimen zarista, que es el sistema que se lleva en Rusia, ¿sí? Entonces, este derrocamiento va a dar como consecuencia la instalación del régimen leninista o de Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Lenin, entre febrero y octubre del año 1917, creando así la República Social Federativa Soviética. Para continuar este tema, te estoy dejando un pequeño videíto que lo puedas ver de repente en tu casa con mayor tranquilidad, ¿sí?, concerniente al tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema de la Revolución Rusa tiene que ver mucho con el atraso económico del pueblo ruso, que estando en previo atraso a los gobernantes de aquella ocasión se les ocurrió todavía ingresar a la Primera Guerra Mundial, poniendo en zozobra, poniendo en grave crisis económica, política, social y económica a todo el pueblo ruso, que vivía en el olvido, en el hambre, en la desnutrición, en la falta de trabajo, en el movimiento de industrias. El zar Nicolás II, quien vivía dentro de su palacio, él, toda su familia, podían vivir de los impuestos, de las tasas arancelarias que cada día les aumentaban al pueblo ruso laborioso. Aún así, pobre, aportaba. Este zar Nicolás II, dentro de este palacio, organizaba grandes fiestas para gobernantes de otros países que viniesen allí, todo gracias al manifestar del pueblo ruso. El pueblo ruso se va a cansar, va a decir cómo en plena situación económica austera en la cual vivimos, tenemos todavía que estar trayendo gobernantes de otras naciones para hacer grandes fiestas, grandes solemnidades dentro de este palacio que queda en Petrogrado, la antigua capital rusa. Entonces, eso va a llevar consigo a que el pueblo ruso se canse, comience a pensar que realmente era el momento idóneo para poder cambiar todo. ¿A través de qué? De una revolución. Debería de haber libertad y elección individual. Entonces, eso se plantea dentro de una revolución. Y una revolución a veces es un cambio brusco, pero que va a traer una consecuencia de cambio tremendamente de trascendencia para el mundo. La Revolución Rusa dice que es un hecho histórico sucedido en el año 1917, pero que comenzó mucho antes, caracterizado por el derrumbe del viejo orden zarista, que fue reemplazado por el gobierno de los soviets. Los soviets fueron los campesinos, fueron los industriales, fueron las personas que se agruparon para poder proponer alternativas de cambio para el pueblo ruso. Se proponía instaurar la dictadura del proletariado, siendo la Revolución Rusa el hecho que fundó el primer Estado socialista de la historia. Vladimir Ilich Ulyanov, o también conocido como Lenin, fue el líder de esta revolución y el jefe del gobierno revolucionario. Conozcamos las causas. Políticamente, el pueblo ruso odiaba la dictadura del zar Nicolás II. Las bajas que el ejército ruso sufrió en la Primera Guerra Mundial debilitaron más la imagen de Nicolás II. ¿Cómo voy a mandar a un ejército a una guerra mundial si no los tenía debidamente pertrechados, bien alimentados, con buena ideología, con buen pensamiento, con buen ánimo? Esos soldados rusos volvían hacia su país poco a poco, con la moral baja, producto de que habían estado perdiendo en la guerra. Entonces aquí lo dice bien claro, ¿no? Debilitaron más la imagen del zar Nicolás II. Socialmente,
el régimen despótico, o sea, no le interesaba al zar Nicolás II para nada, el pueblo ruso, no le interesaba, del imperio zarista, había estado oprimiendo al campesinado por siglos, provocó tensiones y revueltas dentro de la clase más baja y rural, es decir, en el campesinado, le puso más impuestos. Económicamente, la inflación y el hambre, producto de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, contribuyeron al estallido de esta revolución. Por lo tanto, en esta revolución se van a promover dos fases. La primera fase, llamada la Revolución de Febrero de 1917, que provocó el desplazo de la autocracia del zar Nicolás II de Rusia. Y la segunda fue la Revolución de Octubre, liderada por los bolcheviques, encabezada por Lenin, contra el gobierno provisional que había reemplazado al zar Nicolás II. ¿Por qué nos dice aquí la verdadera Revolución de Octubre? Porque fue la revolución donde estalló totalmente el pueblo ruso entre ellos, buscando, por cierto, el desplazamiento total de ese famoso zar Nicolás II, que estaba siendo apoyado por las tropas militares propiamente de su país. En 1905 vamos a tener una intentona. Una intentona es, produzco un movimiento, a ver qué resulta, ¿no? Pero solo fue un intentón, en el cual pues trajo huelgas como consecuencia, ¿no? Se va a desarrollar un domingo sangriento, en la cual la población se manifiesta de diversas formas, haciendo saber que no estaban de acuerdo con la presencia del zar Nicolás II en el gobierno. En la Revolución de Octubre de 1917 es ahí donde cae el gobierno del zar Nicolás II, provocado por los bolcheviques. Existían dos grupos, era como decir hoy en día dos partidos políticos, los moncheviques y los bolcheviques. Entonces, estos dos partidos políticos, existía uno que era un partido propio de las masas obreras, como era de los bolcheviques. Rusia va a salir de la guerra, va a aplicar un tratado, una justificación, el por qué me salgo, debido a la hambruna de mi pueblo. Ese tratado sería el Tratado de Brest-Litovsk, firmado en el año 1918. Decreto del reparto de la tierra a los campesinos pobres, sin indemnización a los antiguos propietarios. Se reconocieron las minerías nacionales, es decir, todo aquel que en un determinado momento fue un campesino, se quedó con su propia tierra como dueño. Eso fue una forma de resarcir, como un paliativo a lo que este pueblo venía sufriendo desde aquel momento del inicio de esta famosa revolución. Y más adelante tendremos la verdadera revolución rusa, ¿no? Que va a ser el estallido total de aquel entonces. Acá tenemos unos personajes. Tenemos a Nicolás II, el zar. Tenemos a Lenin o Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no? Que impuso el socialismo en Rusia. Tenemos a León Trotsky, que va a ser el asesor de Lenin. Tenemos a Alejandro Kerensky, que va a ser el presidente provisional una vez que se fue Nicolás II. Y finalmente vamos a tener al presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, que no es el señor Lenin, sino el señor Joseph Stalin, que ese es el que va a comenzar a engrandecer después de toda esta revolución al pueblo ruso. Dentro del régimen político que estaba empleando este zar Nicolás II, era una monarquía absoluta y teocrática. Para el pueblo ruso, el señor Nicolás II era un dios. Basaba su política en la nobleza, clero, ejército y burocracia imperial. El pueblo pertenecía a la burocracia imperial. Tenía un espacio el ejército dentro de su estructura, por supuesto,
por eso es que el ejército lo protegía, porque el ejército también recibía el sueldo de parte del zar Nicolás II. ¿Sí? Ahora, toda esta situación la van a llevar a que sea editada, dada, dicha, recoger el aporte de los soviets. ¿Y quiénes fueron los soviets? Obreros y campesinos, que surgen durante 1905 en oposición al zar Nicolás II. ¿Cuándo surgen? En 1905. Soviet y bolchevique. Los soviets están controlados por los bolcheviques. Lenin defiende que todo el poder para los soviets, y los bolcheviques les dan armas. Entonces era un grupo organizado, de tal manera que si lo queremos en este instante reducir, podemos decir que Lenin comienza a gobernar con el apoyo de los soviets, más el apoyo de un gran pensador como fue León Trotsky, y que como consecuencia de todo este proceso va a terminar con que Joseph Stalin, jefe del partido político ruso, es el que va a salir como nuevo gobernante, como nuevo dictador en el gobierno ruso. Va a ser un proceso. Todos ellos eran bolcheviques. Se produce la retirada de Rusia de la guerra. ¿Por qué? Porque no tenían cómo poder afrontar económicamente la guerra. Eso hace que muchas naciones se queden libres, y eso va a significar que una de las consecuencias va a ser que la Revolución Rusa se constituyó en el primer hecho histórico mundial con que se plasmaría la ideología marxista de una sociedad concreta como la sociedad rusa. El nuevo Estado soviético se organizó bajo el modelo socialista, pues el desarrollo de la economía se basó en la propiedad socialista de los medios de producción al servicio de las mayorías nacionales. El triunfo de la Revolución Rusa provocó la bipolaridad en el mundo. El mundo quedó dividido en dos bloques, el capitalista y el socialista. Por varias décadas Rusia marchó a la vanguardia de los países del bloque socialista. El proletariado, el pueblo trabajador, conquistó el poder político. Se estableció la dictadura del proletariado. Los obreros y campesinos se organizaron a través de los soviets y ejercían el mando del Estado, porque recordemos que los soviets estaban siendo apoyados también por los bolcheviques. ¿Okay? Alumnos, para complementar esta idea de la Revolución Rusa, podemos decir que el fin de la Revolución Rusa se va a llevar a cabo en la propuesta de la NEP. La NEP significaba el nuevo plan económico. Para el año 1924, León Trotsky es desterrado. Joseph Stalin, asume el poder de la antigua Rusia. Con Joseph Stalin vamos a ver el crecimiento lento y paulatino. Aún así, Rusia habiendo salido de la guerra, vamos a ver con Joseph Stalin cuál sería ese engrandecimiento paulatino que llevó al pueblo ruso hasta el día de hoy ser una gran potencia económica y mundial. Jóvenes, hasta aquí la clase de la Revolución Rusa para los jóvenes de quinto. Les estoy dejando ahí una diapositiva concerniente a consultas que ustedes me puedan dejar en su bandeja de comentarios, como también mi teléfono, si tienen alguna duda de algo que no quedó claro, de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, encantadísimo de poder recoger sus dudas que ustedes tengan. Agradezco, hasta aquí, muy buenas tardes.